Muy buenas a todos, muy buenas a todas. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo invertir en el deporte más famoso del mundo, sobre cómo invertir en fútbol. ¿Es rentable invertir en equipos de fútbol? ¿Merece la pena? Vamos a ello. Bueno, antes de entrar en materia, antes de entrar en el contenido en sí del vídeo, quiero recalcar que lo que vamos a tratar en este no son recomendaciones ni de compra ni de venta. Entonces, una vez aclarado este punto de que no son recomendaciones, vamos a comenzar por saber cuánto dinero se mueve en el fútbol para ver si merece la pena o no invertir en este deporte. Vamos a irnos al año 2019, ya que los datos que hemos extraído de fuentes de internet son de este año. En España, el fútbol en total, tanto en federaciones, tanto en equipos de fútbol y todas las categorías, generó 15.000 millones de euros. Esto, en cuanto al porcentaje del PIB se refiere, es el 1,37 del PIB de España. Es una cantidad considerable para ser un deporte. Si hablamos de empleabilidad, vemos que en el año 2019 el fútbol empleó en torno a 185.000 personas. Es decir, el deporte, el fútbol, solo ese deporte en España incorporó al empleo a 185.000 personas, a 185.000 trabajadores. De internet hemos sacado otros datos como que los clubes de la Premier, es decir, solo 20 equipos de Inglaterra, solo 20 equipos de la primera división, ingresaron durante ese año 2.700 millones de euros. Y otro dato importante es que el Barcelona, solo un club en España, de todo lo que generó España de esos 15.000 millones de euros, solo un club superó los 1.000 millones de euros en ingresos durante ese año. Ya una vez hemos visto cuánto genera el fútbol y cuánto dinero se mueve en el fútbol en las grandes ligas como en Inglaterra y en España y en los grandes clubes, vamos a ver de dónde pueden sacar todos estos equipos de fútbol esos ingresos. Básicamente los ingresos de los clubes de fútbol, de los equipos, provienen de estos puntos. En primer lugar, de los patrocinios. De los patrocinios tanto en el propio estadio, mediante la publicidad, mediante las equipaciones, mediante en anuncios, etcétera, etcétera. Algunas de las marcas más famosas que se patrocinan en equipos de fútbol son las propias marcas de la ropa, de la camiseta, por ejemplo Nike, Adidas, New Balance. También la propia publicidad que va en la camiseta, en la ropa, en los suéteres, en los abrigos, como Rakuten en el caso del FC Barcelona, Emirates en el caso del Real Madrid o Plus 500 en el caso del Atlético de Madrid. Además de todos los patrocinios que tienen los equipos de fútbol mediante las marcas de automóviles. Por ejemplo, a los jugadores de los equipos de fútbol, depende también de si el equipo tiene un presupuesto elevado o no, se le regala un coche de una marca que el propio equipo está patrocinando. También mediante la venta de entradas. Esos son unos ingresos semanales que obtienen los equipos de fútbol, y si hay más competiciones como la Copa del Rey en el caso de España o la Champions League, pues también cada más o menos 3 días o 4 días suele haber unos ingresos por venta de entradas. ¿Qué pasa? Que desde hace un año ya no asiste público a los campos de fútbol, a los estadios, por lo tanto los clubes han perdido esa parte de ingresos. Los equipos de fútbol también obtienen ingresos mediante los derechos televisivos, mediante los derechos de televisión. ¿Y en qué consisten estos tipos de ingresos? En las retransmisiones de los partidos. Para que se pueda retransmitir un partido de un equipo de fútbol, debe haber una especie de, entre comillas, autorización por parte del equipo
y eso al final va a ser un pago de la cadena televisiva a el club. Por lo tanto, también tenemos un ingreso. La venta de jugadores. Esto es muy importante. Si un equipo vende a un jugador por 60 millones de euros, está obteniendo un ingreso de 60 millones de euros. Esto no significa que tenga un beneficio de 60 millones de euros, porque hay que ver cuánto fue el coste de ese jugador anteriormente y cómo se ha ido amortizando mediante la ficha. Básicamente, la venta de jugadores se suele dar en el mercado de verano entre julio, agosto y parte de septiembre. Depende también de este año, por ejemplo, por el coronavirus fue más largo el mercado, ya que la temporada acabó más tarde, y otros años suele estar entre junio, julio, agosto. Y el mercado de invierno, que básicamente es entre diciembre y enero. Y por último, en otro punto en el que un club de fútbol puede obtener ingresos es en la venta de materiales, conocido como en la venta de camisetas. Claramente, el Fútbol Club Barcelona, por la venta de camisetas de Leo Messi, obtiene unos ingresos muy altos durante todo el año. Estos ingresos no van a ser iguales para otro equipo de fútbol, donde vende una camiseta de un jugador que no es tan famoso como Leo Messi. Al final, que tú tengas una estrella en tu equipo va a producir mayores ingresos tanto por la venta de camisetas, tanto por los derechos televisivos, tanto también por las giras que se hacen en verano de pretemporada. No es lo mismo que vaya la estrella de tu equipo a que no vaya. También mediante los patrocinios, no es igual que te patrocine la estrella de tu equipo a que no lo haga, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos visto cuánto dinero genera el fútbol, cuánto dinero se mueve en este deporte y cómo los equipos de fútbol obtienen ingresos. Ahora vamos a ver cómo se puede invertir en equipos de fútbol. Principalmente se puede invertir en equipos de fútbol cuando el club es una sociedad anónima. Aquí les traigo algunos ejemplos, como el Manchester United, club de la Premier League de Inglaterra, la Juventus, club de Italia de la Serie A, y el Borussia de Dortmund, club alemán de la Bundesliga. En primer lugar tenemos el Manchester United. El Manchester United cotiza en Estados Unidos, no cotiza en el propio país en donde juega, bajo el ticker de MANU. Y en la pantalla podemos ver su gráfico mensual. Si observamos el gráfico, podemos ver cómo desde principios de 2020 hasta mediados de 2020, finales de 2021, hay una bajada. Y esa bajada se produce nada más y nada menos que por la crisis del coronavirus, ya que los clubes obtienen menos ingresos por esa menor venta de entradas a los partidos. La otra empresa que vemos es la Juventus, que cotiza en la bolsa de Milán bajo el ticker JUVE. Y también vemos su gráfico mensual. La cotización de la Juventus es más larga que la del Manchester United, es decir, que salió a cotizar a bolsa antes que la del club inglés. También podemos observar cómo el movimiento desde principios de 2020 hasta finales de 2020 es similar a la anterior vista, debido también a la crisis del COVID. Y por último tenemos el club alemán, el Borussia de Dortmund, que cotiza en la bolsa de Alemania de Xetra, bajo las siglas BVB. Y también vemos su gráfico mensual, cómo salió a cotizar aproximadamente más o menos igual que la Juventus, antes que el club inglés, el Manchester United, y vemos cómo a principios de 2020 hasta más o menos finales de 2020, se produce una bajada por la crisis del coronavirus. También existen otros equipos que cotizan en bolsa, como por ejemplo el Ajax de Ámsterdam, que es el equipo más famoso de Países Bajos.
Y te estarás preguntando, ¿y por qué no sale ni el Fútbol Club Barcelona ni el Real Madrid? Porque para cotizar en bolsa tienes que hacer una sociedad anónima. Y tanto el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona no son sociedades anónimas, son clubes deportivos. Hace ya unos años en España se implantó una ley que decía que todos los equipos de fútbol que habían obtenido una serie de pérdidas durante unos años tenían que convertirse en sociedades anónimas. Y hubo 4 clubes que no tenían esas pérdidas y pudieron seguir siendo clubes deportivos. Estos son el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Osasuna y el Athletic Club. Vale, entonces hemos visto que se puede invertir en fútbol, en equipos de fútbol, mediante la propia empresa, mediante sociedades anónimas que cotizan en bolsa. Pero también se puede invertir en fútbol mediante ETFs. Y te traigo uno que es el Stocks Europe Football, que está compuesto por equipos como la Roma, la Juventus, el Borussia de Dortmund, el Ajax, los equipos más importantes de Europa que cotizan en bolsa. Son más o menos en torno a 20 clubes, en torno a 20 sociedades anónimas, clubes de fútbol que cotizan en bolsa y que se encuentran en Europa. No obstante, antes de finalizar el vídeo, quiero decir algo importante en mi opinión, y es que invertir en equipos de fútbol conlleva un riesgo que es la volatilidad. ¿Y por qué la volatilidad? Porque los equipos de fútbol que cotizan en bolsa, el precio se va a mover tanto por las noticias deportivas, tanto por los resultados de los equipos y por los fichajes. Cuando Cristiano Ronaldo fichó por la Juventus, la propia empresa, el propio club, en bolsa subió durante semanas y meses gracias a este fichaje. Y luego también podemos ver en cualquier cotización que cuando un equipo pierde un partido importante o pierde un partido, la cotización al día siguiente es inferior, es decir, el precio ha bajado. Y estas empresas, estos clubes se mueven mucho por lo que haga el propio club. Por eso hay que tener un poco de cuidado. Espero que te haya gustado este vídeo un tanto diferente a lo que solemos subir sobre cómo invertir en un deporte, en este caso en el fútbol, y quedarse con que se puede invertir en fútbol tanto por los equipos que cotizan en bolsa o como los ETF que reúnen las cotizaciones de varios equipos.